Hola queridas hermanas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en el programa Unos Minutos con Dios cambian la mente y el corazón. Por aquí les habla Damaris Solate, y vamos a leer el pasaje que nos toca, que es Hechos 1, 12 al 19. Y acá encontramos un pasaje que habla sobre la elección del sucesor de Judas. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de sus hermanos, y los que estaban reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Hasta aquí es el pasaje que nos toca leer. Y lo que yo quería marcar, ¿no?, y tener en cuenta en este pasaje es primero: el libro de Hechos nos va contando y narrando la historia de la expansión del Evangelio. Y en esta expansión del Evangelio hay palabras que se repiten mucho, o frases, o fracciones, o ideas que se repiten mucho. Primero, la importancia de la expansión del Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en segundo lugar, la importancia de dos cosas que quiero marcar ahora y que están en este pasaje. El unánimes. En Hechos habla mucho de la unidad de la iglesia, y también la importancia de una iglesia que ora. A lo largo de los Hechos están esos dos condimentos en todos los pasajes y se encuentran acá. Acá se encuentran ante la resolución de un conflicto. En toda iglesia hay conflictos, en toda iglesia pasan cosas, en toda iglesia suceden cosas. Y acá había sucedido algo terrible. Judas había traicionado al Señor, deja de ser parte de los 12, muere Judas. Podemos entrar en ese debate, pero me parece insignificante para esta ocasión y este devocional. Pero podemos ver cómo tienen que resolver un problema. Y lo primero que aparece es la oración. Hay un problema en la iglesia, orá. Hay un problema y la unidad. Son los dos pilares que necesitamos en la iglesia. Y hoy más que nunca, donde vivimos en un mundo materialista y egoísta, y donde cada uno tira para sí mismo, y donde las reuniones de oraciones son las más pobres que podemos encontrar, donde nuestra vida de oración es muy pobre, donde nos cuesta mucho encontrar el tiempo y la paz para orar, en un mundo de ajetreo de las mujeres, el ir y venir, trabajar, los niños, la casa, la limpieza, la comida, el banco que se te traba la tarjeta como me pasó hoy. Es tantas cosas que cuánto cuesta encontrar ese momento para orar. Pero como iglesias son dos cosas que tenemos que hacer. Y dice el versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Diferentes versiones podemos ver que hablan de la unidad para orar, y en todas las versiones esta idea está. Y me parece tan hermosa, porque el Señor amaba la unidad de su pueblo y oraba por la unidad de su pueblo, sino que decía en Juan 17:21, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No vamos a pensar igual,
no vamos a sentir igual, no vamos a vivir exactamente igual, pero siempre nuestra actitud debe ser uno en Cristo. El 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también tú nos has amado. Qué bonito ese pasaje, y ese es el sentir que se veía en Hechos. Seguramente las hermanas que sigan estudiando Hechos van a encontrar muchas veces unidad y oración, porque esta unidad no depende de que seamos iguales, de que pensemos iguales, de que vivamos iguales. Nos une el amor de Cristo. Como dice Colosenses 3:14, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esa mezcla que une los ladrillos. Es eso que está entre medio para unirnos a pesar de que no seamos iguales, a pesar de que nos pasen cosas distintas. Es ese amor el que nos hace estar unidos. Y la gran fuerza de la iglesia primitiva dependía de su gran oración. Vivían orando, estaban unánimes en oración. ¿Cuánto tenemos que proponernos motivos en conjunto? Si dos o más se pusieran de acuerdo en alguna cosa, será hecho. Qué importante es para lograr que nuestras oraciones sean respondidas, que sean hechas en comunidad. Porque lo que habla también Hechos es de una comunidad que crecía y crecía en comunidad. Esta soledad crece en aislamiento, y lo puedo decir yo como psicóloga, cada vez más gente sola, deprimida, aislada y ansiosa, creyendo que la paz mental consiste en estar solo y encerrado, pero ha perdido la capacidad de disfrutar. Porque la sertralina que genera el vínculo, lo bien que le hace a mi cerebro la comunidad, no lo tiene el aislamiento y la soledad. Pero hoy los niños son mal vistos y los perros pasan a ser hijos, porque el aislamiento es el valor. Hoy el desarrollo profesional está antes que la familia, y yo puedo decir como psicóloga, veo las consecuencias. Veo gente aislada, veo gente triste y veo gente con una profunda vivencia de soledad. El Señor no quiere eso, quiere que estemos unánimes en oración. No hay cosa mejor que le puedes decir a otra hermana, estoy orando por vos. Es un regalo, es un premio que podemos dar. Que el Señor les bendiga, queridas hermanas, y no nos olvidemos de estos dos principios que hemos hecho, que los podemos unir en unánimes en oración. Que el Señor las bendiga, sabiendo que unos minutos con Dios cambian la mente y el corazón.